Hemos coincidido en varias ocasiones. Hombre de una cultura amplia y una plática amena, ha sido un gusto compartir el pan y la sal, además de su cordialidad. Jorge Ramón Serrano Moreno. Estudios superiores en México, Italia, Alemania, Estados Unidos e India. 6 grados, uno a nivel de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Boston, 2 a nivel de maestría, Sociología y Filosofía, 3 licenciaturas, Sociología, Filosofía y Letras. Sus lenguas son inglés, francés, italiano, alemán, latín, portugués, griego, sánscrito, esperanto, español. Es actualmente el responsable del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, del proyecto colectivo de investigación, regionalización de la globalización y globalización de la regionalización en México, explorando lo regional para el siglo XXI. Con ustedes, Jorge Ramón Serrano Moreno. Dado que la doctora Canciño nos hizo una brillante presentación, sobre todo desde el punto de vista del autor y la novela en comparación con otra, sobre todo en comparación con Le Jean, la novela de L'Eclésio, Los Gigantes, yo trataré entonces de más bien dirigirme a el lector, a los actuales y potenciales lectores de esta novela, con el muy sencillo propósito de tratar de apoyar un poco la relación que se puede establecer entre lector y autor. Para ello, yo voy a presentarles en 5 seccioncillas, estadios les llamé, lo que quisiera comentarles. Dado también que la doctora Canciño es una experta en literatura y ella misma es una excelente literata y estudiante de la literatura mexicana y la literatura francesa, yo más bien voy a enfocarme a una de las muchas vertientes de esta novela, que es rica en complejidades, desde el punto de vista del lector que quisiera hurgar en los aspectos más bien sociales y sociológicos que están en la novela, algunos de ellos, porque obviamente no se trata de abarcarlos todos. Hago una introducción, no la voy a leer, simplemente lo que estoy diciendo es que en esa relación lector-autor hay un inicio, y ese inicio pues un poco se parece, si me permiten el término, es un poco de coqueteo, en el sentido de aparece el libro, trata de hacernos un guiño a ver si nos pesca como lectores, si lo que nos dice simplemente con la pura presentación, con el puro volumen, sin abrirlo todavía, si de alguna manera nos tienta tantito, entonces tratamos de aceptar ese guiño, pero obviamente no nos rendimos a la primera, ¿no? Vemos ante todo la portada. En este caso, la portada en realidad nos dice muy poco, nos dice su nombre, pero no nos aclara, como la mayoría de nosotros, cuando damos nuestro nombre no aclaramos. Para muchos de nosotros ni siquiera está claro qué significa nuestro nombre, ¿no? Entonces, vamos a la contraportada, a ver qué nos dice. Todavía el libro no se abre. Vamos allí y ahí empezamos un poco a hurgar, a ver si nos tienta o de plano buscamos otro autor.
En la primera de estas 5 secciones que yo voy a presentar ahora, en la primera de ellas y en la segunda en parte también, lo que hago es simplemente el planteamiento de lo que la contraportada nos está diciendo. En la tercera y la cuarta sección es donde trato de profundizar un poco algunos de los puntos que nos dice la contraportada. Y en la quinta ya invito al lector y depende de él si cayó en la tentación, si el libro le atrapó o no le atrapó. Esperamos que sí, ¿verdad? Ojalá. En la contraportada, la primera frase nos dice: parece increíble que una novela ofrezca pauta fidedigna para realizar una profunda refundación del mundo. Si nos atenemos a esa expresión, quizá nuestra primera reacción es, pues qué pretencioso, ¿no? Pauta fidedigna para una profunda refundación del mundo. Y esto, curiosamente, aquí Juan Jorge o Jean George, no sé cómo haya que decirle, o de Bay también, o de Me, ¿no? Parece pues muy ambicioso. Lo curioso es que efectivamente pretende ser ambicioso. Nos reta con una pregunta bastante provocativa. La pregunta es: ¿a quién pertenece la Tierra? La Tierra, todo el planeta, ¿a quién pertenece? No se trata de a quién ha pertenecido o a quién, por mecanismos más o menos turbios, etcétera, pertenece ahora, sino a quién en pleno derecho le pertenece la Tierra, el planeta. Planteado así, obviamente la respuesta forzosa es a quienes han nacido en ella y la habitan, dado que no hay ninguna otra razón de fondo realmente no hay ninguna otra razón por la que pertenezca a unos sí y a otros no. Es pues solo fáctico que pertenezca a algunos, pero es legítimo que pertenezca a todos. De aquí se abren como en abanico varias vertientes. Yo nada más recojo 3 y prácticamente las enuncio. Una, de ahí se sigue que si unos explotan más los recursos del planeta que otros, aquellos, los que explotan, deberán pagar derecho a estos otros. A todos estos, que son la gran mayoría, deberían pagarles por explotarla, puesto que son igualmente propietarios. Esta conclusión, que fluye de la novela, no la estoy inventando yo, es de la novela, pudiera sorprender a más de alguno, pero nótese que de hecho está formulada en el marco estricto de los parámetros del capitalismo de hoy. En consecuencia, de aquí viene el segundo punto que quería comentar, es que también fluye la necesidad de un nuevo proyecto civilizador, puesto que en el proyecto en que estamos, fácticamente, ni se les paga derechos, ni nos pertenece a muchos y a algunos más y a otros menos, etcétera, ¿no? De ahí arranca, en el fondo, sociológicamente, la novela para hacer su planteamiento, uno de los planteamientos de fondo. Volveré sobre este punto del proyecto civilizador. Y el tercer punto es
que el eje de la novela toda, a mi juicio, es el de la pobreza. A largo plazo se podría ver, tal como lo plantea Carl Sagan, y que la novela recoge precisamente en el paráfrasis, antes de empezar a leerla, el texto de la novela, ahí Jean George ofrece una paráfrasis, que es un párrafo de Carl Sagan. Quizá lo puedo abreviar en el sentido de que ya la doctora Yvonne nos comentó algún aspecto de esta problemática que plantea aquí Carl Sagan. Y plantea que en la población actual, la población asciende a 6.000 millones. Obviamente Sagan está escribiendo hace unos años, ya falleció. Él nos dice que la población mundial asciende a unos 6.000 millones, ya Ivonne nos actualizó diciéndonos son 6.800 hoy, en este año, o sea, 12 años después. Y sigue Sagan. Si el periodo de duplicación se mantiene constante, esto querrá decir que dentro de 40 años habrá 12 millones, o sea, se duplicó, 12.000 millones, se duplicó, porque ahorita son 6.000 millones. Si otra vez se duplica, o sea, dentro de 80 años habría 24.000 millones. Y al cabo de 120 años, otros 40, habría 48.000 millones. Sin embargo, muy pocos creerían que la Tierra pueda dar cabida a tanta gente. 48.000 millones. Ahorita somos menos de 7 y ya como que estamos agotando los recursos y, bueno, no solo el agua, etcétera, etcétera, sino los mecanismos para la renovación de muchos de los recursos, el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, habida cuenta del poder de ese crecimiento exponencial, hay que abordar desde hoy, esto lo dice Sagan, o Sagan, no sé cómo en español cómo le digamos, pero se vale. Hay que abordar desde hoy el problema de la pobreza global. Imagínense cómo estaría el mundo en cuanto a pobreza si seguimos con este modelo civilizador que tenemos ahorita. Y Sagan dice, hay que abordar desde hoy el problema de la pobreza global porque, entre otras cosas, parece más barato, mucho más barato y mucho más humano empezar ahorita que dejar que corran unas décadas y la situación se pone de color de hormiga, ¿no? Y empezar mediante mecanismos como la eliminación de la pobreza extrema, métodos anticonceptivos, la extensión del poder político real a las mujeres en los ámbitos ejecutivo, legislativo, judicial, etc. Y si fracasamos, aquí estoy tratando de resumir el párrafo, pero concluye con esto: si fracasamos, el trabajo será hecho de todos modos, pero por otros procesos que escaparán simplemente de nuestros controles como humanos. Ahí termina el texto de Sagan. Por lo cual, a mi juicio, uno de los mayores aciertos de la novela, desde el punto de vista de contenido y de contenido sociológico, es haber logrado focalizar la solución a la pobreza como elemento hoy factible y manejable, antes de que nos empiece a resultar cada vez más inmanejable, y ello en el marco de una perspectiva que busque transitar a un nuevo proyecto civilizador, capaz de superar los mayores males que afectan a la humanidad, entre ellos la pobreza, que por las buenas o por las malas quizá será el detonador, para lo mejor o para lo peor también.